Bueno, el día de hoy tenemos una charla que es muy importante para todos nosotros los que nos interesamos por estos temas del despertar, de la filosofía, de la revolución, una revolución distinta de conciencia, de la necesidad de hacer un cambio y cómo efectuarlo. Así que hoy vamos a reflexionar sobre lo que son las creencias, las ideologías, los grupos y cuál es la función de esos grupos para nosotros como personas. Para adentrarnos e introducirnos vamos a recordar una enseñanza de hace miles de años, de unas palabras que emitió el Buda a sus discípulos exhortándoles a que supieran administrar las creencias, a que tuvieran criterio y sentido común, a que no tragaran cuento entero, sino que utilizaran las facultades de su conciencia. Así pues, el Buda le dijo a sus discípulos: no creáis en algo simplemente porque otros lo creen, porque lo diga la tradición, porque muchas personas hayan creído en ello durante varios siglos y contadas generaciones. No creáis lo que habéis imaginado persuadiéndoos de que Dios os lo ha inspirado. No creáis algo simplemente porque está escrito en las sagradas escrituras o por la sola autoridad de vuestros maestros y sacerdotes. Creed solamente después de cuidadosa observación y análisis, cuando encuentres que concuerda con la razón y que conduce al beneficio de uno y de todos. Solo entonces acéptalo y conformad a ello vuestra conducta. Sabios consejos que nos daba el Buda, pero muchas veces difíciles de aplicar. ¿Cómo es esto que nosotros tenemos que aprender a relacionarnos con un montón de información que nos dice qué es lo que debemos hacer, qué creer, a quién seguir? ¿Cómo administrar esa información? Y cómo, al no saber hacerlo, podemos caer en estos problemas como son el fanatismo, las sectas y los falsos maestros que abundan por todo lado en nuestra actualidad. Cómo nuestra búsqueda de despertar puede desviarse y aquel conocimiento bien intencionado, filosófico, que nos habla del amor, de la fraternidad, nos puede llevar a todo lo contrario, a la obsesión, a la compulsión, a hacernos daños a nosotros mismos y a los demás. Hoy vamos a hablar de esta gran olla que es el fanatismo, donde están las sectas, los falsos maestros, la mentira y un montón de cosas. Y vamos a ver cuál es la relación de todo esto que está tan en nuestro alrededor, tan cercano a nosotros. ¿Cuál es la relación de esto con nosotros? Cómo el fanatismo es algo que se puede extender a muchos campos, porque no solamente estamos hablando del tema filosófico y espiritual. Lo vemos en el campo de fútbol, lo vemos hacia los cantantes y famosos, lo vemos en la política, siempre expresándose con los mismos parámetros, con los mismos patrones. Generalmente, cuando se nos habla de fanatismo, se nos habla de protegernos de las personas que están allí afuera, de tener cuidado con ciertos grupos y ciertos maestros, de saber identificarlos, y eso es bueno. Pero no se nos enseña que el peligro reside en nuestro interior, porque el fanatismo no es algo que está afuera, es una característica de la mente humana, pues todos tenemos el yo fanático, algo que despierta en nuestra psicología, que se desarrolla y entra en actividad cuando entramos en contacto con una filosofía de vida, con una agrupación que nos dice cómo vivir, con alguien que nos inspira y que nos da el deseo de seguirle. Este proceso del fanatismo es lo que después deriva en la formación de grupos, que es lo que se conoce hoy en día con esa palabra a la que tantas personas le tenemos miedo, que es las sectas. Decir palabra secta ya genera escalofríos, ¿cierto? Ahora nosotros tenemos que ver que ese peligro no está allá afuera, somos nosotros, los seres que tenemos una psicología inclinada a la sectarización, a la división, a volvernos compulsivos, ya sea con nuestro partido político, con nuestro equipo de fútbol. Pero eso también sucede en nuestro interior y podremos descubrirlo si tenemos la disposición de conocernos a nosotros mismos,
Y entonces podremos estar a salvo de esto si trabajamos en nuestro interior, si descubrimos dónde está ese chip que se nos activa a todos nosotros y que nos puede llevar a practicar el odio fundamentados en el amor, a practicar la división fundamentados en la fraternidad, a volvernos en seres compulsivos que queremos cambiar a los demás sin haber cambiado a nosotros mismos, porque no sabemos cómo funcionan estos procesos del fanatismo, ¿cierto? Y esto es muy importante porque estamos enseñando un conocimiento de cambio, un conocimiento de revolución, un conocimiento que puede llegar a hacernos despertar este chip, y eso no es lo que queremos, porque entonces nos vamos a convertir en peores personas de las que éramos sin tener un conocimiento, ¿cierto? A veces vemos una persona que no tiene ningún conocimiento y es mejor que la persona idealista que está tratando de cambiar el mundo. Así que no queremos que esto suceda, pero entonces, ¿cómo podríamos explorar esto? Podríamos entrar en esta nave del autoconocimiento y emprender una exploración interior a ese viaje de nuestra propia psicología. Ese sería el método para conocer cómo funciona el fanatismo. ¿Cómo funciona eso? ¿Vamos a explorarlo? ¿Qué dice? Pues venga. Debemos saber que todos nosotros venimos al mundo sin preparación. ¿Para qué vivir? ¿Por qué vivir? ¿Qué camino tomar? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Siendo que en cada cultura esto es diferente, ¿cómo lo vamos a hacer? Son incógnitas que nosotros tenemos, sin orientación, sin orden. ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de la existencia? Nadie viene con eso resuelto, ¿cierto? Y tenemos una mente que nos exige respuestas, que nos exige un entendimiento conceptual de la vida. Una mente que puede entender muchas cosas de su entorno. Sabemos que la lluvia cae y es necesario, porque sin ella los bosques se secarían. Sabemos que el agua se evapora del mar y hace todo un ciclo para que luego caiga forma de lluvia, y eso lo podemos entender. Y asimismo, nuestra mente quiere entender por qué estamos aquí, para qué. Si la lluvia tiene un propósito, si mi párpado protege el ojo y tiene un propósito, ¿nosotros para qué estamos aquí en este mundo? Pues de lo contrario no podemos tener orden, orientación, adaptación y eso que se llama seguridad, ¿cierto? La seguridad es una necesidad increíblemente grande que tenemos todos los seres humanos, pero no solamente la seguridad de tener comida, abrigo y refugio, sino algo que llamamos seguridad psicológica. ¿Sí saben qué es la seguridad psicológica? Aquello que ustedes sienten cuando consideran que están haciendo lo correcto, cuando saben que están haciendo las cosas bien. Aquello que ustedes experimentan cuando entran en sus casas. ¿No les ha pasado que vienen de este mundo de afuera, donde todo está gris, donde el mundo es un caos, y entra uno a su casa y sabe que este es mi espacio, sé cómo funciona, sé que me está esperando detrás de cada puerta, sé cómo está puesto el café y cada uno de los vasos de mi cocina? Eso es seguridad, cierto control de la vida. Esa seguridad que se puede perder con el riesgo de perder el trabajo. Tengo trabajo, pero tengo miedo a poder perderlo porque esa pérdida haría que todo mi mundo tambalearía. Y nuestra mente necesita esa seguridad. Ahora bien, ¿quién ha respondido estas preguntas esenciales de por qué estoy aquí, de para dónde voy después de la muerte o para qué vine al mundo? Pues nos encontramos con toda una serie de ideologías, conocimientos, creencias filosóficas, religiosas, políticas, de todo tipo. Cada una con sus dogmas, sus principios, sus fundamentos, sus razonamientos, sus justificaciones, y cada una nos ofrece un universo psicológico, nos ofrecen modos de vida, una guía por dónde seguir, qué hacer y qué no hacer, qué es lo bueno, qué es lo valioso. Nos ofrecen cada una sus modelos, nos ofrecen identidad, algo tan importante que necesita el ser humano, algo que nos están exigiendo desde que somos niños con aquella pregunta que es: ¿y tú qué dice? ¿Qué dice esa pregunta?
¿Qué quieres ser cuando grande? Es decir, tú no eres nada hasta que te conviertas en algo, ¿cierto? Necesitas una identidad que va a definir tu propósito existencial. Necesitas una causa por la cual luchar, una montaña a la cual escalar y decir, bueno, mi vida tuvo sentido. Y sobre todo, estos grupos nos ofrecen una comunidad, un entorno con otras personas que piensan lo mismo y que me van a dar esa seguridad que como mamíferos a veces necesitamos, que es la misma seguridad que necesita la oveja al meterse a un rebaño, ¿cierto? Ojo a esto, todo esto no lo hacemos buscando la verdad, ¿cierto? ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos seguridad, ser parte de un grupo, comodidad existencial, un camino y una certeza de que voy por el sendero correcto. Pero ¿estamos buscando la verdad? ¿Estamos buscando lo correcto en la vida? ¿O simplemente queremos que nuestra mente no nos agobie más? Porque si nosotros estamos fuera de todos los rebaños, ¿cómo nos vamos a sentir? ¿Ah? Vulnerables, indefensos. Y no podríamos creer que en esa soledad es donde se encuentra la inteligencia. Ya vamos a ir para allá. Los principios que dieron los maestros y las religiones son necesarios, que te digan no robes, no mates, no hagas esto ni hagas aquello. Cuando te golpeen una mejilla, pon también la otra. Valiosos principios que pueden cambiar nuestra vida, orientarnos. Pero ¿qué pasa si nos agarramos solamente a eso, a tal punto que nuestra conciencia se anula? ¿Qué pasaría? Pues vamos a recrear eso con una historia. Ustedes saben la historia de los 3 monjes, seguro no se la saben. Habían 3 monjes, uno de ellos era el maestro. Y este maestro tenía una gran inquietud porque no había un libro guía que los llevara por el sendero correcto. Así que se tomó la molestia de escribir este libro y escribir todas las pautas de comportamiento que eran necesarias para vivir sabiamente. Cualquier movimiento, pues había que consultar el libro para saber qué era lo más sabio para hacer. Pues bien, un día estos 3 monjes, él con sus discípulos salieron caminando, subieron por un puente y el maestro se recostó involuntariamente sobre la baranda y ésta se rompió. ¿Y qué hicieron sus compañeros? Agarraron el libro para buscar qué hacer, ¿cierto? Porque esa era la doctrina de su maestro. ¿Y qué pasó con el maestro? Bueno, digamos que le fue bien para no acabar el cuento con una tragedia, ¿cierto? Más adelante se lo llevó la corriente y lo soltó por allá en una playa. Pero vemos que esto no es inteligencia, que si bien los principios y preceptos que nosotros podemos recibir de un curso, de una instrucción, nos pueden servir como una base para saber lo bueno y lo malo, necesitamos algo más. Es el despertar de nuestra propia conciencia individual. Y esto, señores, en realidad es inteligencia. ¿Cierto? ¿Qué es la inteligencia? Es la capacidad de que mi conciencia esté llevando las circunstancias y mirando en qué momento aplicar cada cosa en una realidad que se me presenta con situaciones relativas y variables, donde no puedo aplicar siempre la misma pauta para las mismas circunstancias, donde no puedo regar mis plantas con la misma frecuencia en verano que lo hago en invierno. Yo tengo que usar la conciencia. Pero es que en el invierno, porque como el tiempo está loco, tiene que haber tiempo. Exactamente, ¿cierto? Yo tengo que saber adaptarme a la vida. Y a cada uno se nos dio un instrumento extraordinario que se llama la conciencia, que nadie nos enseñó a desarrollar, ni siquiera en la escuela, porque en la escuela nos ponen a un profesor que se convierte en nuestra conciencia, que no nos dice qué te parece lo correcto y lo incorrecto, sino nos dice esto es lo correcto y esto es lo incorrecto, ¿cierto? Así que cuando nos damos cuenta, nuestra vida consiste en adaptarnos a una colectividad, a vivir eficientemente en ella, sin darnos cuenta de que adaptarse a una fe colectiva anula la conciencia, anula todas las cualidades de nuestra capacidad de ser inteligentes, y a esto le llamamos el enceguecimiento.
porque vamos perdiendo gradualmente el sentido común, el criterio, el discernimiento y el juicio objetivo. Y cuando esto se pierde, teniendo ojos, dejamos de ver. Creemos que estamos haciendo lo bueno, porque estamos fundamentados en nuestras creencias de lo bueno, pero nos damos cuenta que podemos estar siendo malos. Es así como surge el fanatismo que vemos en lo que llamamos nuestros guías espirituales, nuestros caminos de religión. Surge este yo fanático que a muerte defiende su creencia. Ese yo fanático que nos lleva a convencernos de que poseemos la única verdad y el único camino. No podemos ver la verdad de cada uno de este camino, sino solamente nuestra verdad. Y entonces nos sentimos amenazados por la forma de vida de los demás. Y ahí es donde yo tengo que luchar con los demás, aferrarme a mis ideologías poniéndolas por encima del juicio de la conciencia, entrar a debatir, a defender, a luchar por ideas, a querer cambiar a los demás sin haber hecho cambios sobre mí mismos y a perder la conciencia a tal grado que no nos damos cuenta que somos fanáticos. Porque ojo, una característica del fanático, ¿cuál es? La más importante es que él no sabe que es fanático. Y todos somos fanáticos. Cuando uno está en un grupo de fanatismo no sabe que es fanático hasta que se sale de él y dice, hola, yo sí que estaba perdido ahí. ¿Por qué? Porque está uno embriagado en una fe colectiva, ¿cierto? Como decía, el fanático busca seguridad, adaptación y comodidad, no busca la verdad. Y es aquí donde entra otro componente en esta olla que estamos observando llena de ingredientes, que es el líder, el maestro que todos buscamos. Aquel que viene a ser la cabecilla de estos movimientos, de la que vamos a hablar ahora más adelante. El pastor de las ovejas, exactamente. El pastor que viene a guiar a sus ovejas y que no viene a enseñarles a llevar un camino individual, independiente, de despertar, sino que viene a llevarlos por su camino hacia su propio interés. Y esto es lo que va a dar lugar a ese tipo de comunidades, que es lo que se conoce como las sectas. A ellas sí que podemos definir a las sectas así: agrupaciones ideológicas que ejercen manipulación sobre sus miembros y derivan en algún tipo de daño y perjuicio para sus seguidores, ya sea físico, sexual, económico o psicológico. Es decir, que al entrar en este tipo de prácticas, pues no vamos a lograr el resultado que queremos, un resultado de bienestar, de cambio, de transformación, etc. Los elementos esenciales que podemos encontrar que forman un colectivo sectario son los siguientes: una ideología bien intencionada. Siempre vamos a encontrar el amor en un pedestal, en la parte más arriba, y todas las demás virtudes haciendo escala hacia abajo: fraternidad, libertad, etc. Ideologías revolucionarias, es decir, de cambio, de novedad, de esperanza, ¿cierto? Vamos a encontrar también adoctrinamiento, que es la repetición constante que se mezcla con autoritarismo y manipulación, es decir, dominio de la creencia del otro, y todo se hace con adoctrinamiento. Se utiliza la información ideológica de una religión para manipular a la persona, para coaccionarla para que haga una cosa, se comporte de una manera, deje ciertas cosas. Y encontramos algo que es también muy importante, que son los intereses secundarios, porque en una secta nos damos cuenta que hay una desviación, ya sea porque el maestro quiere hacer dinero y entonces utiliza todo lo demás para sacarle el dinero a sus miembros, o tiene intereses sexuales, o tiene intereses de ser muy famoso y reconocido. Y estos intereses secundarios es lo que hacen que se desvíe una congregación, una comunidad basada en una ideología, y que todo esto pueda llevar al perjuicio de sus miembros, ya sea que les sacaron el dinero, ya sea que les hicieron sugerencias sexuales, o ya sea que les hicieron un daño psicológico porque los tuvieron coaccionados mucho tiempo, y cuando esa persona se sale, pues ya no sabe vivir sin esa coacción, ¿verdad? Ahora bien, esto, como lo mencioné al principio, puede abarcar muchísimos campos. El otro día estaba investigando y me llegó una noticia de una chica, una adolescente,
que estaba muy mal psicológicamente, estuvo al borde del suicidio. Y esta chica se encontró con un grupo de estos que hay ahora tanto de las nuevas ideologías sexuales, que le dijo que el problema tal vez era que ella estaba en un género equivocado. Claro, estas comunidades la aceptaron, todos hablaron de sus propios casos que eran muy similares, de no encontrarse en la realidad, de dificultad para relacionarse, etc. Y entonces esta chica dijo, oiga, puede ser que mi problema sea que yo estoy en el género equivocado. Y fue así como empezó a hormonarse, se cambió de sexo y después de que hizo todo esto, se dio cuenta de que se había dejado llevar y manipular por toda esta dulzura, toda esta integración, por toda esta nueva filosofía que te decía que tal vez tú estás en el género equivocado, y cuando hizo tremendos daños a su cuerpo, se dio cuenta de que ese no era el camino y se dio cuenta de todos los mecanismos que se utilizaban para sugestionar, para manipular la mente, simplemente para que ella hiciera parte de esta organización. Pero todo esto no se considera en nuestra sociedad como algo sectario y está pasando todos los días. Por eso queremos preguntarnos si esto es un problema que solamente atañe a los grupos religiosos o es algo que encontramos en nuestra sociedad. ¿No está nuestra sociedad empapada de estos elementos? ¿No encuentran ustedes estos elementos de la manipulación, del adoctrinamiento en nuestra sociedad? ¿No recibimos un montón de información constantemente sobre qué debemos comer, qué debemos hacer, cómo debemos ser? ¿No hay un montón de modelos engañosos en nuestra sociedad e información que estamos recibiendo por todos los medios de manera muchas veces provocadora, incitante? Y no es la adaptación a todo este sistema de vida social, a esta filosofía que nos rodea, algo que genera en nosotros una secuela física, económica, psicológica, emocional, en todo nivel. ¿Puede mucha gente soportar la vida sin las adicciones con las cuales se amortigua el diario vivir, lo que es adaptarse a una sociedad terriblemente enferma? ¿Y no es esto algo sistematizado que recibimos desde niños? Obviamente, las sectas que conocemos y aquellas a las que tenemos miedo, debemos preguntarnos si no es un problema derivado de la mala estructura de nuestra sociedad, de que vivimos en una sociedad enferma. No es un grito de las personas que quieren salir de este problema y buscar caminos, y una búsqueda que es aprovechada por personas malintencionadas que utilizan la depresión de estas personas, los vacíos existenciales de estas personas, para aprovecharse de ellas. Pero el problema no está aquí frente a nuestras narices. Si nuestra sociedad estuviera bien estructurada, si fuéramos formados como seres íntegros, ¿buscaríamos la salida en una secta que venga a manipularnos? ¿Seríamos tan crédulos? Seguramente no, que tendríamos ya desarrollado nuestro sentido común. Así que debemos ver el problema de una manera mayor, porque nosotros mismos, cuando nos integramos y adaptamos eficientemente en esta sociedad, ya sea que nos sentemos en una banca, en una silla de un banco y vendamos créditos, nos volvemos parte de esto, porque para vender tenemos que manipular y tenemos que utilizar esta filosofía de nuestra sociedad, ¿cierto? En todo sentido. ¿Podremos salir de ahí? ¿Podremos recorrer un camino diferente? ¿Y cuál es ese camino? Pues es el que estamos tratando de descubrir, porque ese camino se va recorriendo y se va descubriendo. Tenemos herramientas para que nuestra conciencia empiece un proceso de despertar. Y ahí se da la revolución. Y no es una revolución en la que tienen que cambiarse el vestido, ni ponerse una túnica, ni irse al Tíbet o a la India, ni seguir ni sentarse a los pies de un gurú, ni pertenecer a un rebaño. Pero ojo, es la revolución más incómoda. ¿Estaremos dispuestos a enfrentar esa incomodidad? Porque es la revolución que nos invita a enfrentarnos a nosotros mismos,
a darnos cuenta que no hemos educado nuestra mente y nuestra mente maleducada es la que nos hace sufrir, la que nos da miedo, la que nos hace sentir inseguros, incapaces y buscar el apoyo siempre en alguien más. Y eso es incómodo. Ese es el camino de la búsqueda de la verdad. Tomar decisiones sin guiarnos en nadie y solo por el dictamen de nuestra conciencia y tener en contra a los rebaños humanos. Porque si empezamos a salir del rebaño, vamos a ver que todas las ovejas nos empiezan a cuestionar. Y fortalecer esa conciencia y caminar por el sendero que mis ojos me están mostrando no es fácil. Y por eso es que pasamos de una secta a la otra. Porque realmente lo que buscamos no es la verdad. No es el desarrollo de la conciencia, no es la libertad, sino una jaula más cómoda. ¿Cierto? Segura. Y segura. Imagínense para una gallina lo que sería volar como el águila. Muchos de nosotros somos como gallinas que hablamos sobre el vuelo del águila, pero teniendo alas no sabemos volar, ni queremos hacerlo, porque eso es incómodo. Saque la gallina del corral. En el corral tiene abrigo, comida, pone sus huevitos y viene alguien a echarle el maíz. El águila no tiene eso. Pero el águila no le falta la comida porque aprendió a rebuscársela. Pero ese proceso es incómodo y de eso vamos a hablar más adelante. Por ahora nosotros debemos saber que para que no tengamos el riesgo de entrar a ninguno de estos problemas, tenemos que empezar a trabajar todo ese yo del fanatismo y descubrir que la verdadera revolución está en el despertar de la luz de nuestra propia conciencia individual.